hizo que las mujeres se conviertan también en sujetos económicos que pueden impulsar sus propios proyectos. Así he trabajado en los 4 países de Centroamérica: Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador. He sido coordinador de programas impulsando ese tipo de proyectos con las mujeres de Centroamérica. Pero también en el otro orden, ¿y qué pasa con los jóvenes? ¿Qué les prometemos nosotros a los jóvenes? Los jóvenes son los que sienten su propia dinámica, son los que sienten sus propias necesidades. Es bonito que yo, siendo una persona mayor, piense por los jóvenes, pero es mucho más importante que el joven mismo que está sintiendo sus necesidades pueda actuar. Es necesario rescatar el aspecto cultural, porque no solo de pan vive el hombre, dice una expresión bíblica, pero aquí nosotros le llamamos: no solo de pan vive el ser humano, sino que también vive del alimento, de la cultura. La cultura, que la dejamos relegada como algo no importante, tiene que tener también una supremacía en el quehacer de la dignidad del ser humano. Entonces, a partir de eso, yo solo voy a ser un conductor. El pueblo se reunirá con sus diferentes sectores a trabajar, a ver qué es lo que van a hacer. Y luego a elaborar qué es lo que tenemos de finanzas. Elaboremos el plan financiero, el presupuesto, sobre medidas actuales y sobre futuras, y además ejerzamos Contraloría Social y Transparencia. La prensa adentro, que esté viendo qué es lo que está ocurriendo, no como ahora, la prensa afuera, y aquel que critica es perseguido, y aquel que critica es eliminado de la lista de los participantes en las ruedas de prensa. A mí me parece de que es necesario la crítica y la autocrítica. La crítica de los diferentes sectores, porque un funcionario público está sujeto a la crítica porque es una persona expuesta políticamente, expuesta públicamente. Entonces, a partir de eso, ese es el planteamiento. Nosotros creemos que bajo esas condiciones no hay adversario político que pueda pelear contra el mismo pueblo elector. Aquí nosotros le vamos a robar base, si así se quiere llamar, a los mismos partidos políticos coexistentes. ¿Por qué? Porque ellos van a tratar de detener a que sus ciudadanos ejerzan su acción política directa. ¿Qué es más importante para ustedes, mis queridos amigos, y para mí, y para cualquier ser humano? Que me representen y hagan con la representación lo que crean conveniente, o que yo participe democráticamente en el ejercicio del poder. Esta es una forma de democracia participativa. La democracia participativa no es una expresión lírica, no es un lirismo. La democracia participativa es una acción. La palabra clave es la acción del sujeto que define la conducción de su propio país, de su propia ciudad, de su propio municipio. Ese es el planteamiento. Creo de que va a tener adversidad por medio mundo de los que están enclaustrados en los partidos políticos, y del gobierno que tenemos ahora, por supuesto que sí. Pero nosotros vamos con toda solvencia a plantear éticamente lo que le corresponde. Nosotros queremos convertir que esas disposiciones de la Constitución sean efectivas. El orden económico de El Salvador se orientará a la satisfacción de las necesidades del pueblo salvadoreño, sobre la base de el bien común y la justicia social. Entonces, llevemos a la práctica lo que tenemos. Hagamos que esto realmente sea. Y por otro lado, yo pongo a disposición mi capacidad
profesional, mi sensibilidad social. ¿Qué soy yo? Abogado y notario desde hace ya algunas décadas. Soy politólogo. He sacado una maestría en ciencias políticas. También soy experto en democracia, en gobernabilidad democrática y alta gerencia pública. He estado en cargos públicos, he estado como docente universitario, he sido representante de organizaciones sociales, las llamadas NGO, no gubernamentales. He estado siempre trabajando en función de la utilidad pública. Pues eso, esa capacidad. Diplomados en cooperación internacional para el desarrollo, diplomado en desarrollo económico territorial y diplomado en derechos humanos y derecho constitucional. Roma, Italia, Turín, Italia, Copenhague, Dinamarca. En esos 3 lugares, capacitándome. Esa capacidad no debe de quedar ni debe morir conmigo. Esa capacidad debe de estar al servicio del pueblo. La Universidad de El Salvador, de donde yo vengo originario como abogado, nos forma profesionalmente para tener una proyección social, para poner nuestra carrera al servicio del pueblo. Eso es lo que yo oferto y eso es lo que propongo, ser un conductor de un proceso que lo define y lo determina el pueblo salvadoreño. Toda la audiencia está escuchando su radio, la Farabundo Martí Internacional. Recuérdense que estamos en todas las redes sociales. Esto está en directo y en vivo también en el canal de YouTube. Estamos en el canal de televisión de Roku, también con Twitter y en las otras redes sociales que ya ustedes están recibiendo allí en su respectivo instrumento que están utilizando, computadora, están utilizando radio, están utilizando celular, están utilizando el iPad. Estamos entonces, Francisco, en la línea. Adelante, Francisco. Sí, gracias, Pablito. Doctor, hablaba usted de que no tiene que ya basta de demagogia. Y en este sentido, lo que está en boga ahorita. Porque estaban en discusión una solicitud presentada por el señor presidente de la República y querían escuchar mi opinión con respecto a esta solicitud. A mí me parece de que, bueno, y esto después de todo un conflicto que se dio porque el señor presidente quiso ignorar que la Asamblea Legislativa es la que determina emergencias y determina restricciones a los derechos fundamentales. El Estado de El Salvador es el encargado de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía. Pero en algunos momentos hay necesidad de poner restricciones o suspensiones a esos derechos. Eso, por Constitución, le corresponde a la Asamblea Legislativa. Pues bien, el presidente de la República mandó solicitudes y se las otorgaron para restringir derechos constitucionales, para elaborar un decreto legislativo de suspensión o restricción de garantías, pero también para regular la emergencia a partir de la pandemia. Eso es bueno. La Asamblea hizo sus consideraciones y dio algunos decretos rigurosos para que la gente no saliera. Pasamos cerca de 100 días en casa. La pandemia no se detuvo, porque aparejado a una restricción y a una regulación de la emergencia, tiene necesariamente que haber otras medidas complementarias y fundamentales dentro del campo de la salud. Es preciso tomar todas las medidas necesarias en los centros hospitalarios, protegiendo a los servidores de la salud, pero al mismo tiempo medicamentos, equipamiento
y una cantidad de elementos necesarios, complementarios unos y otros, para la buena atención en los hospitales. Sabemos que la pandemia rebasa capacidades. Por ejemplo, ahí tenemos a Nueva York, tenemos a España, a Italia, que han sido rebasadas en sus capacidades. Sí. Entonces, se declara la emergencia y se suspenden los derechos. No hubo acciones complementarias en salud, no hubo difusión publicitaria suficiente para culturizar al pueblo, para educarlo, para hacerle ver qué es lo que no se debería de hacer oportunamente y con una constancia diaria en los medios, para que... Francisco, adelante. Hay que comentar en lo que nos ha dicho el doctor, porque ahorita la CAPRES, sí, la CAPRES, ¿verdad? Pero ya vamos aquí estoy con el ingeniero técnico, así es que adelante, Francisco. Sí, bueno, querida audiencia, la pregunta se debe a de que pues el doctor tiene una gran capacidad y él es... en ciertas ocasiones le escuché de que él está partidario de una cuarentena focalizada, ya que nos hemos enterado de que son solamente 15 municipios. Solamente son 15 municipios los que tienen más de 100 casos. ¿Verdad? Entonces hay municipios donde no hay ni un solo contagiado. Entonces esos lugares donde no hay ningún contagio, tiene que reactivarse la economía de esos lugares. En este caso sería, por ejemplo, estaban hablando de un caso en concreto de Morazán. En el caso de Morazán, que no hay ningún contagio en ese departamento, y que ese departamento pues muy óptimamente podría reactivarse la agricultura, reactivarse la producción de alimentos para nuestro país, para nuestro pueblo. Por otra parte también se está diciendo de que se quiere regresar está renunciando, ¿verdad? Ha renunciado y en su lugar está el otro viceministro, que dicho sea de paso, pues también está involucrado. Siempre nos tratan de intimidar, pero ya estamos acostumbrados a esto y no nos van a doblegar. Así es que adelante, doctor, con sus argumentos. Bueno, le decía de que fui invitado a la Asamblea Legislativa y me parece de que todo asunto del demos del pueblo tiene que ser regulado, pero hay que usar la racionalización o la racionalidad con respecto a lo otro que me pregunta, pues no tengo mayor opinión. Lo único que sé es lo que he circulado en los medios, en donde el señor ministro de Hacienda ha presentado su renuncia y le ha sido aceptada, y a cambio ha sido nombrado el funcionario que estaba como viceministro de Hacienda, que entre otras cosas tiene algunas observaciones con respecto a algunas ventas de insumos médicos que se hicieron y que resultó de que se le compró a unos parientes o a una sociedad en la cual era miembro o su familia es miembro. Hay denuncias, me parece, en varios lugares. No sé si esa persona tiene calificaciones
de honestidad y transparencia para poder asumir